Estamos ante el arqueotipo del honor y la lealtad, una criatura majestuosa, imponente y orgullosa, ampliamente reconocida en el mundo, cuyo legado a través del tiempo es innegable. El grifo. El grifo es una criatura legendaria descrita con la cabeza, alas y parte frontal del cuerpo de un águila, mientras que las patas traseras y la cola son del león, aunque en ocasiones esta última podía ser representada como una serpiente. Incluso en algunas ocasiones o tradiciones, solo la hembra era la que tenía alas. Se creía que los grifos vivían en manadas de entre 5 y 25 miembros, con una jerarquía en la que el macho más grande y fuerte era el líder de la manada, con grupos de caza que oscilaban entre los 5 y los 15 cazadores. Su territorio de caza se extendía algunos kilómetros a la redonda del nido, nidos que se decían estaban en cuevas angostas e inaccesibles, que sus huevos eran bastante más grandes que los de un avestruz y su composición era muy similar en apariencia a la de gigantescas ágatas. Ocasionalmente se les veía anidando en minas de oro o de diversas piedras preciosas, sobre todo esmeraldas, por las cuales sentían una enorme predilección, y las consideraban el material idóneo para la construcción de sus nidos. Por esas capacidades de localizar materiales preciosos, sumado a su imponencia y poderío, obviamente, se les consideraba como algunos de los más capacitados guardianes de tesoros. Su tamaño es motivo de mucha discrepancia por los estudiosos del tema, puesto que en el medievo se les consideraba de un tamaño muy similar al de un león, simplemente un poco más alto. Pero en las vertientes persas de las leyendas se consideraba que una sola garra de grifo era del tamaño del cuerno entero de una vaca, animal del que frecuentemente solían alimentarse, pero sobre todo buscaban alimentarse de la carne de los caballos, animales por los cuales sentían un profundo desprecio, y cuya carne consideraban un manjar. Incluso se llegaba a hablar de grifos tan grandes como para arrastrar a un caballo con un jinete con una sola de sus garras. Fue el escritor Stephen Scoutes, en el siglo IX, quien mencionó que los grifos eran criaturas frecuentemente monógamas, a tal extremo que no solo tienen un solo compañero toda su vida, sino que si éste muriese, no buscarían un nuevo compañero por el resto de su solitaria vida, dejando claro que la variedad europea llevaba una vida mucho más solitaria que las de otras partes del mundo. Referencias y autores. El nombre grifo deriva del griego y la variedad persa era llamada shidral. Se tienen datos del grifo desde Egipto antes del 3300 a.C. e incluso algunos cuantos previos a esto. Plinio teorizaba que provenían del norte de Rusia. Esquilo por su parte pensaba que provenían de Etiopía. Incluso se decía que quizás venían de la India. Heródoto por su parte aseguraba que provenían de la Isidonia, un pueblo mítico más allá de las montañas Urales, donde libraban numerosas batallas con los arimaspos, una orgullosa tribu de gigantes ciclópeos. Algunos piensan que fueron la inspiración para el cherub babilonio. Helione les describía de plumaje blanco con unas características plumas azules en la zona de su cuello. Por su parte, el historiador Estesias les describió con un plumaje de un color rojo muy intenso. Popularmente se tenía la creencia de que tenían algunas plumas doradas que eran muy costosas, y sus garras eran también bienes altamente cotizados por los nobles y monarcas debido a su capacidad de reaccionar en contacto con el veneno. Subespecies. Existen 3 principales subespecies de esta mítica criatura que han estado en diversas tradiciones. El grifo león. El grifo león tiene el cuerpo de un enorme león, cerca de 2.5 metros de altura, pero tienen unas imponentes alas de águila. A veces también se representaban con las patas de este animal o la cola de una serpiente. Hipogrifo. El hipogrifo o el hipogrif es el producto de la improbable mezcla de un grifo y un caballo. De él se decía que vivían más allá del mar, en las montañas hiperbóreas, y que bastó con una sola vez que sus progenitores se mezclaran para dar lugar a una criatura que perduraría en numerosas leyendas e historias, con la cabeza y parte frontal, garras y alas de halcón, y la parte posterior y patas traseras de un caballo.
una criatura que se decía tenía la velocidad del rayo. Grifo serpiente. El grifo serpiente es la variedad más rara de esta criatura, de la que apenas se tienen algunos cuantos registros de épocas muy antiguas. Se le representaba con el cuerpo de león, garras de águila y la cabeza de una serpiente. Relatos y leyendas. El grifo estaba presente en la cultura egipcia como el emblema de algunas deidades. Su presencia fue mucho más grande en la cultura griega. Eran bien conocidas las batallas que sostenían con los arimascos por conservar tanto su territorio como sus riquezas, batalla que no llegaría a su fin sino hasta la intervención del dios Apolo, una de las principales deidades del panteón grecorromano, hijo del dios Zeus y la diosa Leto, también hermano gemelo de Artemisa. Tras la intervención de Apolo, la victoria fue de los grifos. En gratitud, estos se pusieron a su servicio, ya fuese llevando su carro o cuidando sus vastos tesoros, tanto de él como de otros olímpicos, como las cavas del exquisito vino de Dionisio, quien era la deidad olímpica grecorromana del vino y los placeres, hijo de Zeus y Semele, lo que contribuyó a la fama del grifo como cuidador de tesoros. Otra leyenda bastante más popular cuenta que el gran Alejandro Magno, el conquistador de Macedonia, nacido en 365 a.C. y fallecido en el 323 a.C., una vez había conquistado la mayor parte del mundo conocido, quiso ver cuál grandes eran sus dominios, así que ideó una enorme cesta tan grande como para poder ir sobre ella. Subió a una alta montaña y ató a la cesta a 5 grifos que casi había matado de hambre, y elevando trozos de carne en un cable, logró hacer que las bestias lo elevasen con su improvisado carruaje. Una vez sobrevoló la tierra, lo suficientemente alto para ver sus dominios como tan solo una isla rodeada de agua. La extraña nave se precipitó al vacío de pronto, pero extrañamente sin consecuencias para el joven conquistador. De hecho, este evento trascendería a la iconografía del monarca. En las tradiciones del medievo temprano se decía que podían ser entrenados como montura, tarea nada sencilla que solo se lograría con esfuerzo y dedicación, pero que retribuiría con una lealtad vitalicia. Se comenzaría a contar historias de su enemistad con los basiliscos, criaturas parte ave y parte serpiente, tan mortales y venenosas como para quitar la vida a un hombre con solo la mirada. Simbolismos. Al establecerse el cristianismo, su condición de bestia majestuosa se vería aún más exaltada, por el hecho de combinar a una bestia terrenal con un ser del cielo. Propició su utilización como símbolo de las cualidades divinas del Cristo, motivo por el que comenzaron a esculpirse efigies de estos en las iglesias. Por su parte, la heráldica lo tiene como símbolo de ingenio y grandeza, debido a la alta inteligencia que se le asociaba a los grifos. Todo blasón que ostente este poderoso grifo es de aquellos que superaron la adversidad debido a su gran ingenio y capacidad intelectual. Origen verídico. Una teoría muy interesante postulada por Adrian Mayor expone la posibilidad de que los antiguos consideraran como evidencia de los huesos de un grifo al cráneo y huesos del Protoceratops, pues ciertamente parecía una amalgama entre los huesos de un ave y de una bestia a escala gigante. En la cultura de ficción, el grifo es actualmente omnisciente en juegos de rol, cartas y videojuegos, como Magic the Gathering y The Witcher, por dar algunos ejemplos rápidos. Han tenido la suerte de aparecer en películas animadas como Quest for Camelot, una película pésima pero con un digno representante de esta incomprendida ave, en algunos live action como The Storyteller, majestuosa serie producida por el maestro de las marionetas Jim Henson, en la adaptación del cuento ruso El niño afortunado, y han aparecido y sido referenciados en grandes obras literarias como Alice in Wonderland de Lewis Carroll y The Paradise Lost de John Milton.